En esta ocasión hablaremos sobre los ensayos triaxiales. El subtema es el drenaje y la aplicación de la carga. Nos dice cuando se aplica una carga, un esfuerzo total a un suelo saturado, pues ya sabemos qué es lo que sucede con la presión de poros. Por lo tanto, el esfuerzo total nos dice que va a ser igual a la presión de poros, claramente hablando de un tiempo inicial. También ya sabemos que este exceso de carga que soporta el agua es conocida como el exceso de presión de poros, que ya lo vimos en diapositivas al inicio del semestre. Y la existencia de la presión de poro hace que el esfuerzo efectivo en el suelo disminuya. De ahí que la resistencia al esfuerzo cortante tau también lo haga. Por lo tanto, el esfuerzo cortante tau va a ser igual a ¿qué? A la función del esfuerzo efectivo. Y bueno, aquí la existencia de la presión de poros permite reconocer también dos condiciones dentro del suelo. Y esto están asociadas al drenaje del agua durante la aplicación del esfuerzo total. Ahora veremos las condiciones de drenaje en un ensayo triaxial. En el ensayo triaxial nos dice que se tienen dos condiciones de drenaje. La primera es la condición drenada, y esto hace referencia al cambio de esfuerzo, hablando del esfuerzo total, se da de manera lenta respecto a la capacidad de drenaje del suelo, lo suficiente para no generar exceso de presión de poros. Como el agua se va a ir drenando lentamente, por lo tanto no va a crear un exceso en la presión de poro porque se está drenando lentamente y el esfuerzo se va a empezar a dividir con los esfuerzos efectivos. La segunda condición sería lo contrario. En esta condición hace referencia al no drenado, y es el cambio al esfuerzo total se da tan rápido respecto a la capacidad de drenaje del suelo que se genera un exceso de presión de poros, y estos nos dice que no se disipan tan rápido. Por lo tanto, una condición drenada se da una condición lenta, y esta es una condición efectiva. En una condición no drenada es una condición rápida y es una condición total, haciendo referencia a los esfuerzos totales. Ahora, para los tipos de ensayos triaxiales, el suelo puede drenar o no y tener diferentes niveles de consolidación, y según eso se pueden hacer tres clases de prueba en el laboratorio. Tenemos la prueba de consolidación drenada, conocida como CD. Después la prueba de consolidación no drenada, conocida como CU, y la prueba no consolidada no drenada, conocida como UU. Donde la primera letra del ensayo pretende simular las condiciones a las que se encuentra el suelo en campo. Esa sería la etapa de consolidación, mientras que la segunda letra se refiere a la aplicación de la carga y la velocidad en la cual se le va a aplicar, y a esta etapa se le conoce como etapa de carga, de falla o desviadora. Bueno, veremos la primera prueba de consolidación drenada, CD, que también es conocida como el ensayo lento, y nos dice que está esquematizada de la siguiente manera. Por lo tanto, la primera etapa hace referencia a la primera letra del ensayo consolidado drenado y hace referencia a la consolidación. Y la segunda etapa hace referencia a la segunda letra del ensayo de consolidación drenado, que es la aplicación de carga, también conocido como esfuerzo desviador. Vamos a imaginar que tenemos un estrato y ese estrato tiene 2 metros de profundidad. Si yo quiero analizar esta muestra que se encuentra en este punto A, vamos a suponer que es a 1.15 metros con respecto al nivel. Y vamos a definir que nuestro nivel freático se encuentra exactamente al inicio de nuestra capa. Si nosotros le aplicamos un esfuerzo de 10 kilopascales, que ese esfuerzo sería nuestro esfuerzo desviador, y lo llevamos a la curva de consolidación carga con respecto al tiempo, pues la carga de los 10 kilopascales, que es el esfuerzo desviador, se va a mantener en el tiempo. Sabemos cuál es el comportamiento de la consolidación. La primera etapa sería la etapa elástica o inicial, y después tenemos la consolidación primaria y después la secundaria. En la consolidación primaria pues sabemos que es la expulsión del agua total, y la etapa de consolidación secundaria pues sería el reacomodo de las partículas. La parte inicial de la prueba de consolidación sabemos que va directamente con la presión de poro, y mediante vamos aplicando la carga pues esa
presión de poro va disminuyendo y se va pasando directamente a las partículas sólidas del suelo. Si nosotros analizamos esta parte de las partículas del suelo, como vemos en esta curva verde, pues vamos a empezar desde la parte inicial hasta la parte donde ocurre el 100% del grado de consolidación. Y por lo tanto, la presión de poros en este punto pues va a ser igual a 0. Y finalmente la etapa final, que sería nuestra consolidación al 100%. Por lo tanto, esta parte de la etapa final, los esfuerzos totales pues van a ser igual a los esfuerzos efectivos. Por lo tanto, la envolvente de falla en el ensayo CD es única y queda definida en términos de esfuerzos totales igual a los esfuerzos efectivos, y tendríamos este comportamiento. Después tenemos la prueba de consolidación no drenada, CU. Esta también es conocida como ensayo de consolidación rápido y nos dice que está esquematizada de la siguiente manera. Sabemos que la primera etapa es cuando nosotros vamos a consolidar nuestro suelo. Por lo tanto, la presión de poros pues va a ser igual a 0. La segunda etapa sería la aplicación de un esfuerzo desviador, pero ahora de manera rápida. Por lo tanto, la presión de poro ahora ya no vale 0 porque se le aplica una carga rápida. Y al aplicar una carga rápida, pues la que va a estar recibiendo esos esfuerzos inmediatos pues va a ser el agua. Por lo tanto, la etapa final pues va a estar en función de los esfuerzos totales y además en función de esfuerzos efectivos. Por lo tanto, la envolvente de falla en el ensayo CU puede quedar definida en términos de esfuerzos totales y de efectivos. Por lo tanto, voy a tener estos dos comportamientos o estos dos gráficos, en la cual una va a estar con respecto a la envolvente de falla, que serían los esfuerzos efectivos, y la otra sería la envolvente de falla con los esfuerzos totales. Por lo tanto, tendríamos cohesión para los esfuerzos totales y el ángulo de fricción interna también para los esfuerzos totales. Y lo mismo pasa para los esfuerzos efectivos, teniendo una cohesión directamente a los esfuerzos efectivos y un ángulo de fricción interna para los esfuerzos efectivos. Por lo tanto, los parámetros de resistencia que produce el ensayo CU serían totales y efectivos. Y como conclusión, los ensayos CU para el ángulo de fricción interna efectiva siempre tiene que ser mayor al ángulo de fricción de los esfuerzos totales. Para la cohesión sería lo contrario, la cohesión para los esfuerzos totales debe ser mayor a la cohesión para los esfuerzos efectivos. Y finalmente tenemos los ensayos no consolidado, no drenado, UU, que también es conocido como ensayo rápido y está esquematizado de la siguiente manera. Para este caso sabemos que la primera etapa ahora ya no va a ser consolidada, por lo tanto la presión de poros pues va a ser diferente a 0. Para la segunda etapa no dejo drenar, por lo tanto tendría un exceso en la presión de poros, o sea que la presión de poros es diferente a 0. Recordando que la segunda etapa es cuando se le aplica la carga desviadora. Y finalmente, la etapa final tendríamos esfuerzos totales y esfuerzos efectivos. Y finalmente, la envolvente de falla para este ensayo puede quedar definida en términos de esfuerzos totales y de efectivos, aunque los esfuerzos efectivos pues ya no es algo representativo, ya que no dejó drenar dentro de los ensayos. Presentamos la envolvente con respecto a los esfuerzos totales, independientemente de la carga que le lleguemos a aplicar como esfuerzos desviadores. Los círculos de Mohr van a estar exactamente con los mismos diámetros. Si restamos sigma 1 menos sigma 3 nos va a dar el esfuerzo desviador. Por lo tanto, todos los círculos de Mohr van a tener el mismo diámetro. Quiere decir que van a tener el mismo esfuerzo desviador. Ahora, el esfuerzo 1 es igual al esfuerzo 2 y va a ser igual a los esfuerzos 3. Y esto me va a provocar que todos los círculos van a fallar al mismo valor. En otras palabras, si nosotros ensayamos esos 3 cilindros, pues van a fallar siempre al mismo esfuerzo desviador. Por lo tanto, no tendríamos un ángulo de fricción interna. Por lo tanto, toda la resistencia va a estar en función de la cohesión.